Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal, el lugar donde transformamos el mundo de las inversiones en oportunidades reales y rentables. Imagina esto, en un mercado volátil donde muchos pierden, tú podrías estar posicionado para ganar a lo grande en el largo plazo. ¿Estás listo para descubrir 5 acciones megacap que no solo están en un momentum de compra imparable, sino que también cuentan con fundamentos sólidos que las respaldan como gigantes del futuro? En este vídeo te revelaré exactamente 5 oportunidades de inversión que podrían multiplicar tu portafolio en los próximos años. Analizaremos su potencial de crecimiento, los catalizadores clave y por qué ahora es el momento perfecto para actuar. Si eres un inversor inteligente que le gustan las oportunidades de inversión, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún nuevo vídeo que vamos subiendo al canal. Y para que YouTube te avise de los directos diarios que hacemos en la apertura de Nueva York. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar con esas 5 megacaps para empezar a invertir desde ya. Yo personalmente voy a empezar a invertir desde el lunes que viene. Empezamos con la primera compañía, con la primera acción, que es IBM. Podemos ver que IBM está cotizando a un precio de $237. Su fair value sería unos 308, por lo tanto tendríamos una subida en torno al 28%. En los ratios podemos ver cómo se encuentra un poquito por debajo de lo que sería el PE del sector. Sí que está un poquito por encima de la media de los últimos 5 años, pero dentro del sector se encuentra bastante bien. Y luego por aquí también podemos ver cómo los analistas, de 24 analistas, 2 están considerando una compra fuerte, 8 compra y 10 holdear, ¿vale? Mantener esta compañía. Y luego los estimados podemos ver cómo la ganancia neta va a ser un 19%, prácticamente un 20% en los siguientes años, perdón, y el free cash flow también un 6%, ¿vale? Así que bueno, por análisis fundamental, IBM se encuentra bastante interesante y ahora vamos al análisis técnico a ver si se encuentra en buen momento de compra. Pasamos al análisis técnico, podemos ver aquí cómo la estructura es claramente alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Vamos con ese gráfico semanal, vamos a trazar esa directriz uniendo todos estos mínimos y podemos ver cómo el precio esta semana ha testeado la directriz de los mínimos crecientes, ha dejado una vela muy interesante martillo, ¿vale? Por ahí podríamos tener la primera oportunidad, es como si el precio se estuviera moviendo dentro de este canal. Vamos a ver si podemos agarrar ese mínimo, bueno, pero no se ajusta muy bien, pero bueno, es como si estuviera moviendo dentro de este canal alcista. Testea la zona de soporte, deja una muy buena vela martillo. Podemos ver cómo el precio se encuentra ya casi en la zona de sobreventa y por ahí podemos tener una muy buena oportunidad de compra. Hemos visto el fair value, pero pensamos que en el caso de IBM, por análisis técnico, debería de venir nuevamente a testear lo que sería esta directriz de máximos crecientes, más o menos por los $310 aproximadamente. Vamos con la segunda compañía, vamos con Salesforce cotizando en $242. Sí que es verdad que se encuentra un poquito por encima de su fair value, que serían los 218. Prácticamente tendría que, para alcanzar su fair value, caer un 10%, pero ahora cuando pasemos al análisis técnico veremos si finalmente lo acaba alcanzando o no, porque no se encuentra este nivel, esta compra no se encuentra en un nivel importante, ¿vale? Vamos a ver los ratios. Podemos ver aquí que el PE está bastante por debajo de la media del sector y muy por debajo de la media de los últimos 5 años. Vemos que en los analistas, de 56 analistas, 11 es compra fuerte, 33 compra y 10 holdear esta compañía. Y luego en las estimaciones podemos ver que el beneficio neto o el net income es un 25% en los siguientes años, con un free cash flow en torno al 8.85. Y ahora vamos a pasar a análisis técnico. Vamos a ver primero el fair value que nos marcaba en 218 y ahora podemos ver cómo en el análisis técnico marcamos los 218, que es más o menos por aquí, en torno a esa zona, y podemos ver cómo, analizándola desde un gráfico semanal, podemos ver cómo esta semana
ha dejado una vela muy interesante en la media móvil de 200 sesiones, una clara zona de soporte muy relevante, y podemos ver cómo el precio manipuló hasta este mínimo de aquí. Y lo que os decía, ¿no? Si nos guiamos un poquito por el precio justo de compra, veremos que los 218 no se encuentran en un nivel relevante. Si la web marcara los 212, ahí sí que podríamos agarrarlo con pinzas, ¿vale? Pero en principio los 218 no es un nivel importante, así que es probable que desde ahí el precio continúe subiendo. Por aquí tenemos una directriz de los máximos decrecientes, por ahí podríamos tener la primera zona de objetivo, la primera zona de resistencia, y anteriormente todo esto fue una zona de soporte, la cual el precio puede volver a convertir o debería de convertirlo en resistencia. Veremos cómo reacciona. Si finalmente el precio acaba rompiendo fuerte esa directriz y esa zona de resistencia y hace un pullback, añadiríamos más posiciones en compra, ¿vale? Así que Salesforce, yo a partir del lunes, teniendo en cuenta la vela semanal que ha dejado esta semana, bajo mi punto de vista y por análisis fundamental, se encuentra en muy buena zona de empezar a acumular. Vamos con la tercera acción, vamos con AVI. Podemos ver que AVI cotiza en los 206 dólares, su fair value en 311, tendría una subida en torno al 50%, que está súper bien. Podemos ver que aquí que el P sí que es verdad que es bastante alto, a 97 veces, muy alto por encima del sector y muy alto por encima de los últimos 5 años, ¿vale? Este parámetro sí que es verdad que no me gusta mucho, pero bueno, ahora veremos el análisis técnico que sí que acompaña, y obviamente el fair value también acompaña bastante para empezar a comprar. Vamos con los analistas. De 29 analistas, 5 compra fuerte, 13 compra y 11 holdear esta acción. Y en los parámetros podemos ver aquí que la ganancia neta va a ser de un 87.91% de media y el free cash flow en torno al 13.36. Así que la verdad que por análisis fundamental acompaña bastante, lo único el PER, ¿vale? Que está bastante alto. Por análisis técnico, vamos por aquí a ver, ya estábamos desde hace bastante tiempo recomendando la compra de AVI desde que el precio rompió. Aquí tenemos la directriz de los mínimos crecientes. Podemos ver como el precio aquí creó una figura tipo triángulo. Aquí lo podemos ver claramente. Tenemos la ruptura al alza con esa vela. Esta vela semanal ya cierra por encima, pero la siguiente es una vela de compra martillo. Agarramos la altura, la proyectamos en la ruptura, ¿vale? Y nos va a dar una zona objetivo, que es prácticamente venir a buscar ese máximo anterior, los 220. Pero ¿qué está pasando con AVI esta semana? Pues que ha roto una zona de resistencia. Si nos fijamos muy bien, aquí anteriormente teníamos unos máximos prácticamente planos. Mira cómo la vela de la semana anterior intentó romper, lo cerró abajo, y esta semana tenemos la ruptura al alza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué figura es esta? Un triángulo. Mínimos crecientes, máximos planos, vela semanal, ruptura. Vamos a agarrar la altura de este triángulo y lo vamos a proyectar en la ruptura, y eso nos va a dar otra zona objetivo más alcista, ¿vale? Sí que es verdad que por fair value todavía le quedaría bastante más recorrido, pero en principio ese sería el objetivo alcista por análisis técnico. Y aquí tenemos unos máximos crecientes, una zona clara de resistencia que prácticamente cuadra con la zona objetivo del triángulo anterior, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el cierre de esta semana en AVI, podemos o incrementar posiciones o empezar a comprar, y si luego el precio hace un pequeño retroceso a la zona de resistencia, la convierte en soporte, podemos añadir más posiciones alcistas hasta los 230 dólares. Así que AVI es muy buena oportunidad de compra, y el fair value la verdad que es bastante importante. Venga, vamos con la cuarta compañía, vamos con Johnson & Johnson, cotizando en 176 dólares, fair value 288, por lo tanto tiene un recorrido alcista de un 63%. Vamos con los ratios, vemos que el PE está muy bien, por debajo del PE de los últimos 5 años, que era 22, se encuentra en 18,86 y bastante por debajo de la media del sector. En rating, vamos con los analistas, que están diciendo de 26 analistas, 4 compras fuertes, 8 compras y 14 holdear. Y en los estimados podemos ver que el net income, que es la ganancia neta, va a ser de un 21.25% en los siguientes años, y el free cash flow es de un 7.81%, ¿vale? Así que por fundamentales Johnson & Johnson acompaña muchísimo,
Ahora vamos a ver el análisis técnico si también se encuentra en buena zona de compra. En un gráfico mensual podemos ver cómo la estructura es claramente alcista. Ya veníamos avisando de que el precio podía empezar a subir y la verdad que bastante fuerte, y así lo está haciendo. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, una zona de soporte muy potente. Mirad cómo aquí el precio vino a testear. ¿Y qué está pasando? Pues que el precio habría roto este canal bajista en el retroceso, ¿vale? El precio sube, crea un canal bajista y la vela de la semana pasada ya lo habría roto, ¿vale? Aquí quizá vamos un poquito tarde, pero ¿qué ha hecho bueno Johnson & Johnson esta semana? Romper este máximo, ¿vale? Vemos la ruptura de ese máximo. Yo creo que sí que es verdad que la compra de la semana pasada hubiera sido muy importante, porque estaríamos comprando tras la ruptura de este gran canal. Si ahora agarramos la altura de toda esta consolidación y la proyectamos en la ruptura, ahí nos va a dar una zona objetivo muy interesante, ¿vale? Como mínimo por análisis técnico hasta los $200. ¿Qué podemos hacer ahora, ya que vamos un poquito tarde? Comprar tras la ruptura de este máximo, y luego si Johnson & Johnson hace un retroceso, no lo sé, de todo este impulso, o hace un pullback a la directriz rota, o hace un pullback a la media móvil de 200 sesiones, por ahí incrementar más posiciones, ¿vale? Así que Johnson & Johnson por análisis fundamental se encuentra muy bien, y por análisis técnico poco a poco, después de la ruptura de este gran canal bajista, el precio parece que continúa subiendo. Así que empezar a comprar ahora y luego esperar un retroceso para añadir más posiciones, la verdad que me resulta muy interesante para posicionarme en compra en Johnson & Johnson. Vamos con la quinta y última compañía, vamos con ASML Holdings, cotizando en $742. Vemos que su precio, su fair value sería en 761, por lo tanto todavía le quedaría un poquito más de recorrido. Estamos comprando en cierto descuento por fair value. Vamos con los ratios, vemos que el P está bastante interesante. La media del sector es un 41 veces. En los últimos 5 años ASML tenía un P de 40 y ahora lo encontramos en 26.25, ¿vale? Por P está muy interesante. Vamos con los ratios, vamos con los analistas. De 42 analistas, 7 compra fuerte, 21 compra y 13 holdear, ¿vale? Y luego, si pasamos a las estimaciones, podemos ver que su net income, ¿vale? Sería un 15.26 y su free cash flow una subida de un 20.30%. Ahora, si vamos al análisis técnico, vamos al gráfico semanal, podemos ver cómo la estructura del largo plazo es claramente alcista. El precio vino a testear por aquí esta directriz, no muy potente esta directriz, la verdad. Vamos a trazar estos mínimos de aquí, ¿vale? Lo que hubiera sido que hubiera caído un poquito más, pero bueno, podemos agarrar ese mínimo de ahí. Ahora sí que es un poquito más robusta, pero lo importante de ASML es que en un gráfico diario el precio creó aquí una figura tipo cuña. Vemos los máximos decrecientes aquí, eso es. Vamos a hacerlo bien. Y aquí tenemos también los mínimos decrecientes tipo cuña, tipo canal, ¿eh? Tenemos la ruptura al alza, un pullback a la zona, agarramos la altura de esta figura, la proyectamos en la ruptura por ahí y eso nos va a dar una zona objetivo que venía a buscar ese máximo, más o menos por ahí. Y luego podemos ver como aquí tenemos una zona de máximos también, una zona de resistencia. Todo eso sería la zona objetivo en ASML. Subimos nuevamente al gráfico semanal, trazamos FIBO del último impulso, retroceso. Podemos ver como el precio cayó bastante fuerte, vino a la zona del 50%, ya llevaba 3 semanas acumulando. ¿Qué ha pasado ahora? Media móvil 200 sesiones, gráfico diario, podemos ver ya un cambio de estructura. El precio durante esta semana ha superado este máximo, por lo tanto tenemos máximos crecientes. ¿Qué podemos hacer en ASML? Pues obviamente comprar por la vela semanal, meterle por aquí una comprita o esperar ya en un gráfico diario algún tipo de retroceso del último impulso. ¿Cuál sería el último impulso? Claramente este de aquí. Marcamos zonas de compra 38-50% y si el precio vuelve a la media móvil de 200 sesiones gráfico diario, por ahí podemos añadir más posiciones alcistas hasta la zona de los $914-945.
que va a ser una subida aproximada de donde se encuentra el precio al día de hoy, en torno al 23, bueno, de media un 25%, ¿vale? Así que ASML, la verdad que tiene muy buena proyección, el momentum de compra es bueno, tiene un cambio de estructura en gráfico diario y por fundamentales también acompaña bastante, ¿vale? Y ahora pasamos como siempre a la segunda parte del vídeo para los magos más fieles que se quedan hasta el final. Vamos con dos oportunidades más de inversión. Vamos con la primera, en este caso sería Hershey. Vemos que está cotizando en 177, prácticamente 178 dólares. Su fair value sería en 250, por lo tanto pensamos que el precio por fair value debería de continuar subiendo un 40%. La estamos comprando con bastante descuento. Por ratios podemos ver que su PE está bastante bien dentro de lo que sería la media de los últimos 5 años y un poquito por debajo de lo que sería la media del sector. Los analistas, ¿qué nos dicen? De 27 analistas, 2 compras fuertes, 3 compras y 17 mantener. Y luego en los estimados podemos ver que su net income o su ganancia neta no va a ser muy grande, sí que es verdad que va a ser un 3.40%, pero podemos ver que a partir del año 2026 va a ser un 11.55%, 2027 un 15.42%, 2028 un 19.69%. Está pecando mucho este año, este año 2025 ha pecado bastante lo que sería la ganancia neta, de hecho está en negativo. Y luego podemos ver como el free cash flow también ya empieza subiendo a partir del año que viene, un 11.40, un 13.84, el 2028 cae un poquito, pero de media tendríamos un 11.31. Y por análisis técnico, vamos con ese gráfico semanal, vamos primero con un gráfico mensual, vamos a ver bien toda la proyección, toda la perspectiva y podemos ver como el precio hace varios meses ya que vino a testear una directriz de mínimos crecientes. Si agarramos este mínimo de aquí, podemos ver una zona de soporte importante, una vela mensual envolvente y parece que el precio desde aquí ya ha empezado a hacer un cambio de estructura. Si nos fijamos bien, también la vela del mes pasado fue una vela bastante importante. Obviamente aquí hay una zona de resistencia, el precio por ahí pues le puede costar a primera instancia superarlo. Si trazamos FIBO de todo este impulso, podemos ver que el precio ya ha recuperado la zona de compra del 38-50%, ¿vale? De retroceso Fibonacci, y en un gráfico semanal podemos ver como la estructura ya es claramente alcista, máximos crecientes, mínimos crecientes. Aquí el precio creó una consolidación tipo triangular. Mirar como el precio ya ha roto al alza y estaría haciendo más o menos curva por la zona. Si agarramos la altura de esta consolidación de este triángulo y lo proyectamos en la ruptura, eso nos va a dar una zona objetivo que sería romper toda esa zona de resistencia, ¿vale? Obviamente esta zona va a ser bastante relevante, bastante importante. Quizá el precio rebote de ahí y nuevamente haga un retroceso para incrementar más posiciones alcistas. Pero esas serían las dos zonas objetivo. Podemos ver también la media móvil de 200 sesiones y en un gráfico diario podemos ver cómo la estructura ya es claramente alcista. Mínimos crecientes, máximos crecientes. Si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver cómo el precio en gráfico diario se encuentra por la zona de compra al 38-50% y yo creo que la primera compra en Hershey en esta zona, teniendo en cuenta los fundamentales, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que se encuentra en una zona bastante buena. ¿Que puede hacer un retroceso mayor? Obviamente sí, puede venir a hacer pullback en la directriz rota, puede venir a testear la media móvil de ciertas sesiones, ¿vale? Pero la vela semanal también es bastante interesante. ¿Que me hubiera gustado que la vela semanal hubiera cerrado por encima del nivel 50, dejando más mecha? Pues claramente sí. ¿Qué podemos esperar? Si no nos gusta esta confirmación semanal, pues esperar a ver si la semana que viene deja una vela envolvente. Teniendo en cuenta la vela envolvente semanal, podemos comprar con ese cierre de esa misma vela y luego esperar un pequeño retroceso para empezar a acumular hasta la primera zona objetivo, los 212 dólares, que cuadra perfectamente con la extensión número 1 del FIBO, ¿vale? Así que por aquí podríamos tener una subida en torno, la primera de un 17% y la segunda subida, que sería el triángulo en consolidación, una subida de un 32% en Hershey. Y vamos con la séptima, con la última oportunidad de inversión. Esta no es Megacap, ¿vale? Es Accenture. Me la habéis pedido bastante en los directos para analizarla y aquí podemos ver, ¿no? Cómo está cotizando en 247 dólares. El precio Fair Value 270, por lo tanto pensamos que por Fair Value debería de subir prácticamente un 10%. Si miramos los ratios, el PER está bastante por debajo de lo que sería su PER medio de los
últimos 5 años y su PER medio del sector pues igual, está en 41 y ahora se encuentra en un PER 19.40. Si vemos los analistas, lo que nos están diciendo, de 28 analistas, 4 compras fuerte, 14 compras y 8 mantener, ¿vale? Y luego en las estimaciones podemos ver cómo su net income, aquí lo tenemos, va a ser de crecimiento un 8.74%. También tenemos las ganancias por acción de un 8.95% y tenemos el free cash flow en torno al 9.33%. En análisis técnico, ¿se encuentra en buena zona de compra? Pues vamos a verlo. Podemos ver cómo el precio gráfico semanal se encuentra en una zona de soporte, la verdad que bastante importante. Aquí lo podemos ver. Ahí lo marcamos. Esta semana ha liquidado todos los mínimos anteriores, por lo tanto es una muy buena señal. Sí que es verdad que la estructura en gráfico diario es bajista, pero bueno, lo que nos interesa también es que es una zona de soporte relevante. La vela esta semana es una vela con cierto interés comprador, se encuentra en la fase de sobreventa, ya empiezan a ver las primeras divergencias, ¿vale? Y en un gráfico diario, por lo que os decía, ¿no? Estructura claramente bajista, aquí tenemos una zona de soporte. El precio obviamente lo puede convertir en resistencia, hay que ver cómo reacciona en esa zona. Vamos a marcar la zonita de compra y luego la flecha roja como la primera zona objetivo. Hay que tener cuidado porque también puede subir menos, ¿eh? Si esto es el último impulso, podemos marcar la zona del 38, 50, 61. Vemos que el nivel 38 prácticamente cuadra con esa zona de soporte. Y luego tendríamos el nivel 61 y 50. Depende cómo el precio reaccione en esta zona, puede volver un ataque al mínimo, ¿eh? Así que hay que tener eso en cuenta. Luego por aquí también tenemos una directriz de máximos decrecientes, una pequeña zona de resistencia que, bueno, veremos si el precio acaba superando o no, ¿vale? Pero para una compra al mediano o largo plazo, la verdad que me resulta bastante interesante en esa zona de soporte. Si el precio finalmente en esta zona de venta no entran ventas o no lo suficiente para continuar con el movimiento bajista y rompe fuertemente al alza, pues sería una señal muy positiva, la cual esperaríamos un retroceso para incrementar más posiciones en compra. Así que nada más, magos, hasta aquí el final del vídeo. Las primeras 5 sí que son mega caps, las 2 siguientes no son mega caps, pero se encuentran en muy buena zona de compra y los fundamentales también acompañan. Ya os dije que empezábamos ya a tocar un poquito el tema de los fundamentales en los análisis, también lo iremos haciendo en los directos, ¿vale? Y como digo, nada más, magos, si os gustan este tipo de vídeos, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo, magos, y chao.